Don Alberto Esladoña, buenos días. Hola. ¿Cómo te amanece por Buenos Aires? Eh, Bien, aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Alberto. Bueno, ¿Cómo te buenos fue días a Brasil? todos y a cada uno de ustedes. Buenos Sí, me días. fue bien, pero quiero aprovechar el tiempo que tenemos hoy para, bueno, no sé, es lo único que puedo hacer, no tengo otra cosa para hacer en un momento en que la palabra está fatigada y no alcanza para dar cuenta de lo ocurrido a Salomón Aceves, de 25 años, originario de Mexicali, a Daniel Díaz, de 20 años, de Tijuana, a Marco Ábalos, de 20 años, de Tepic, tres de los jóvenes que fueron asesinados y aparentemente luego disueltos sus cuerpos en ácido en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Es una parte de la barbarie civilizada que en la actualidad los regímenes sociales donde vivimos, sin mucha diferencia desde México a la Argentina, nos azotan todos los días y que para un analista es un tema, bueno, en primer lugar que estoy afectado porque son la vida de tres jóvenes que no se han realizado y que le queda a la sociedad realizar esas tres vidas que no fueron realizadas porque fueron muertos. Solamente quiero señalar un aspecto. En el informe de la Fiscalía de Guadalajara, confieso que no tiendo a desconfiar demasiado, como cada uno de los mexicanos, en las cosas que informan las instituciones. En México y en el mundo, en el momento que se instaló la posverdad, se ha mexicanizado el conjunto de las relaciones con la verdad. Uno no sabe si una institución informa de manera eficaz y corriente o si estamos ante el informe de la Fiscalía en una nueva verdad histórica como la que trataron de fraguar con los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Estamos en una ciudad, Guadalajara, que hace poco tiempo también, entre otras cuestiones, sufrió la desaparición y aún no han vuelto a ser vistos de tres ciudadanos italianos. Lo que quiero subrayar que el informe de la Fiscalía habla de que los jóvenes eh, murieron por estar en un lugar equivocado. Repito una cuestión. Salomón, de 25 años, era de Mexicali. Daniel, de 20 años, era de Tijuana. Marco Ábalos, de 20 años, era de Tepic. Los tres mueren en Guadalajara, Jalisco. Considero que quizás no sea un exceso indicar que ellos tres fueron a Guadalajara porque encontraron un lugar pertinente para desarrollar su relación con eso que les gustaba hacer, el cine. Es decir, ahí encontraron un lugar que su deseo de hacer cine les fabricó para ellos junto con otros. Estaban en un lugar para ellos pertinente. Cuando fueron secuestrados acababan de hacer unas prácticas para su carrera en el cine. Y entonces se dice que los narcos de la zona, al ver movimiento en una cabaña que habría sido hace años un depósito de otra banda de narcos, los vigilaban y cuando salieron del lugar los levantaron y luego fueron, al parecer, cruelmente torturados. Uno de ellos murió en la tortura, dice el informe de la Fiscalía. Luego fueron ejecutados los otros dos y los cuerpos de los tres disueltos. Entonces aparece la idea de el lugar equivocado. Es algo a lo cual convoco a reflexionar. ¿Qué quiere decir estar en el lugar equivocado? Por ejemplo, cuando un poeta o un cinematógrafo como Guillermo del Toro inventa una forma de hacer cine, se puede decir que respecto del cine anterior está en un lugar equivocado porque no se entiende su invento, su iluminación de una nueva forma de hacer cine. Pero sin embargo, las consecuencias para Guillermo del Toro han sido que él pudo seguir haciendo
una nueva forma de hacer cine a pesar de que otros lo acusaran o lo rechazaran por ser equivocado. En este caso se introduce un hecho que es que esta extraña combinación entre el crimen organizado, el crimen del gobierno, que también está organizado, la mancuerna que hacen con los aparatos de seguridad, deciden que Salomón, de 25 años, Daniel, de 20, y Marco, de 20 años también, estaban en un lugar equivocado y entonces los secuestran, los torturan y los matan, como hace poco ocurrió con una familia en Tamaulipas, que la Marina se equivocó y los bombardeó desde un helicóptero, en Nayarit, donde bombardeando una casa de los narcos bombardearon casas vecinas donde había niños, en Guadalajara, donde están estos 3 ciudadanos italianos desaparecidos. Se dice también que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron levantados, desaparecieron hace muchos meses, ya años que no sabemos nada de ellos. 43 meses. 43 meses, exactamente. Estamos a punto de que se cumplan lamentablemente los 2 años. Se dice que tomaron el camión equivocado donde supuestamente iba una carga del narco y por eso los desaparecieron. Pero entonces, ¿qué ocurre con el tema del lugar equivocado? En México, ¿es México un lugar equivocado? Porque acá hay una cuestión que es a cada quien hacerse cargo del lugar que ocupa o del lugar que sus ganas de hacer algo le dan. Ustedes saben que no es que hay un lugar preestablecido, al menos para el psicoanálisis, sino que los lugares se ocupan. No sé, cuando uno va y sube a un pecero, está en el lugar del que viaja en el pecero. Cuando está en un carro, está en el lugar del que viaja en un carro. Cuando se viaja en bicicleta, está en el lugar del que usa la bicicleta. Cuando alguien camina por la calle, está en el lugar del que camina. Pero ¿qué implica este cambio del lugar equivocado que tiene como consecuencia un acto que cega, como fue en este caso la vida de estos 3 jóvenes, de Salomón, de 25 años, de Daniel, de 20, y de Marco, de 20 años? Estamos ante una cuestión complicada, que creo que además yo no descarto, a veces como decimos los mexicanos, piensa mal y acertarás, que esta noticia sobre el supuesto encuentro o los indicios de que el cuerpo de los 3 habría sido disuelto en un tambo de ácido, que entre paréntesis nos tiene que hacer reflexionar, porque parece que la costumbre de disolver elementos indeseables en el ácido es una práctica que viene del campesinado. Paradójicamente, fue la misma práctica que los nazis reivindicaron para hacer lo que hicieron con su uso de la cámara de gas y proceder a la eugenesia para defender la raza aria que ellos hicieron. Tomemos nota que en México una enorme mayoría de quienes son asesinados en estos lugares equivocados, por encontrarse en lugares equivocados, si no me equivoco, ustedes me corrigen, en más de un 85% son jóvenes entre los 10 y no más allá de los 25 años, con lo cual se indica que estamos ante una eugenesia dirigida hacia un sector de los jóvenes, concretamente a un sector, diría que mayoritariamente a los jóvenes populares. Y antes de pararme y escucharlos a ustedes, quiero añadir un dato que también me afectó muchísimo. Se dice, varios medios que son creíbles han dado a conocer las declaraciones de un rapero, quien reconoce, quien confesó haber sido uno de los que disolvió los cuerpos de Salomón, Daniel y Marco en tambos de ácido.
si ese informe fuese creíble, yo no tengo condiciones para decir si es cierto o no. Parece que en alguna de sus expresiones musicales este rapero hacía referencia y mostraba a alguien que estaba siendo torturado y que iba a ser ejecutado. Lo que, disculpen la grosería de decir, me interesa subrayar, es que si esta participación de este rapero, que es obviamente un miembro de la raza, no por famoso deja de serlo, revela algo que nuestras denuncias y nuestros estudios respecto de la corrupción de los políticos, la corrupción de las fuerzas de seguridad, bueno, lo que implica la industria capitalista del narcotráfico, hay que añadirle la participación de un sector popular, porque este rapero no pertenece a las clases privilegiadas de Guadalajara. Creo que es un elemento que hay que sopesar, que hay que pensar, y creo que en ese sentido la idea de que si hay un cambio de gobierno, fruto de las elecciones, donde ganarían, ustedes ya saben quién, a quién voy a apoyar, no me parece mal la idea de generar un campo para hacer una amnistía y detener, bajar los índices de violencia. No es utópico. Hay un sacerdote, obispo en Guerrero, que ha logrado esto, exactamente, yendo él mismo a negociar con los narcos. Y obtuvo, por ejemplo, que dejaran de asesinar a los candidatos, entre otras cosas, a las elecciones, a cambio de que no se meta dinero extraño en las elecciones y no se compren los votos. Lo único que me interesa indicar es que hay una vía posible para hacer algo, porque solicitarle al Estado, a los derechos humanos, a las agencias gubernamentales, yo creo que no está mal. Pero el problema que tenemos en México y en toda América Latina es que a ninguno de nosotros se nos ocurriría confiar en esas instituciones. A ver, has El dicho, comentario que tenía. has dicho varias cosas que tienen un hilo conductor. Ayotzinapa, te citaría el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz, en Tierra Blanca, lo que sucedió ahora con estos 3 jóvenes en Guadalajara. Te doy otro dato más. Ayer hubo una balacera frente a un centro universitario en Tamaulipas. Todo esto, o sea, si le sumas de los últimos 12 años, los jóvenes están en la mira del narcotráfico. O los jóvenes son los clientes el ajuste de cuentas entre los cárteles que tienen presencia en este país. Pero en el caso específico de estos 3 jóvenes en Guadalajara, hay un detalle que me deja pensar otras cosas. ¿Qué fueron a hacer a Guadalajara? Y la respuesta que dan los familiares es que tenían un proyecto de cine que pensaban desarrollarlo en la casa de una tía de uno de ellos, pero que era una tía a la que no habían visto durante algún tiempo, no sabían de ella. Llegan los jóvenes y esa casa era una casa de seguridad de uno de los cárteles o de uno de los capos que le había sido dado en pago por la tía de este joven por una serie de negocios que no le había podido pagar y que está en la cárcel ella. O sea, me pregunto si los jóvenes o el sobrino no sabía que la tía estaba en la cárcel. Es una duda. La otra, llegan a una casa que ya estaba catalogada como casa de seguridad. Se meten o intentan meterse o tocaron o se presentaron, que me parece que es de donde viene el tema del lugar equivocado, ¿no? Es una manera de no dar más explicaciones de por qué sucedió esto. Pero estos 3 jóvenes quedan en medio del fuego de 2 frentes.
Se pelean dos cárteles por un espacio y los dueños de la casa, piensan que llegan a atentar contra esa casa de seguridad. Y por eso es que hay un interrogatorio a uno de ellos, que es el que muere durante este hecho debido a pues, la tortura. Por lo menos son los datos que dieron pues en la información oficial de la fiscalía, que este joven es sometido a un interrogatorio porque los narcos, los sicarios, pensaban que estos jóvenes iban a hacer un ajuste de cuentas contra ellos. Al no encontrar respuesta y al morirse este joven en el momento en el que lo están atormentando, deciden matar a los otros dos que ya los habían visto, y esto en las leyes no escritas del mundo de la mafia involucra que los muertos no hablan. Y luego, pues la clásica práctica de desaparecer cuerpos, que esto de los ácidos yo no le había encontrado nunca la relación, como lo has dicho, con los nazis, pero claro, tienes razón, hay una relación íntima, directa con este asunto. Ahora bien, el tema es que el presidente tardó 48 horas en contestar porque estaba de paseo en Europa. La Fiscalía de pues, Jalisco presentó pruebas, presentó las investigaciones y presentó a un presunto responsable, que es el rapero del que hablas tú, que tiene además una lista de música relacionada con crímenes, con asesinatos, o sea, con este mundo negro, ¿no? Con este tema muy oculto relacionado con los crímenes. Todo esto nos habla de una realidad. El gobierno no sirve para nada, el marco de derecho no existe, el Estado está ausente en todo y estamos viviendo la ley de la selva que nos gobierna en la lucha de los poderosos, de los que se pelean el territorio. Nosotros andamos en Puebla espantados ya por la cantidad de cosas que estamos viendo, de narcomantas, de descabezados, de personas que aparecen sin una mano, las balaceras, etcétera, etcétera, y no tenemos que ver nada. Pero si vamos caminando, por desgracia, en el momento en el que algo de esto sucede, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. ¿Qué no será que los mexicanos estamos equivocados o hemos estado durante muchos años equivocados en elegir a estos gobiernos? Sí, creo que lo que tú planteas, perdón, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí. Ok, pues yo tengo inconvenientes para escuchar bien lo que ustedes han dicho, pero a mí me parece como analista que estamos ante un hecho de que concreto, que es que está puesto en tela de juicio el lugar de cada quien, porque ya no es solamente Dios quien nos saca, quien nos trae y nos saca de este mundo, la muerte. A todos y a cada uno eso nos va a pasar, pero ahora resulta que hay una forma industrial del consumo de drogas que implica no solamente a los narcos, sino paradójicamente también a los jóvenes, aunque hay jóvenes y también viejos, pero los jóvenes que son mayoritariamente quienes componen el mercado de consumo de esas drogas. Entonces, pero en este caso los jóvenes desaparecidos no mercado, los estudiantes. No, por eso no, a ver, soy claro, no estoy, ninguno de los tres jóvenes, de los cuales he mencionado claramente sus nombres, Salomón, Daniel, Marco, ahí ellos no estaban, no tenían ninguna relación con el narco, pero ese es el tema, de que el secuestro y la desaparición, y que se haya dicho es porque estaban en el lugar equivocado. Esto pone en tela de juicio qué es estar en un lugar hoy día en México, porque de pronto al hecho de que Dios nos trajo y nos puede sacar, como dicen los creyentes, de esta vida, se le ha sumado
una fuerza extraña de bandas del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, fuerzas de seguridad, el gobierno y la clase política, que generan esta situación de que ahora no sabemos cuál es el lugar. Por ejemplo, ¿a quién ya no nos puede, a quién en su sano juicio le puede creer al actual presidente que dio sus condolencias por lo ocurrido en Canadá y no, obviamente no habla de estos tres jóvenes? ¿A quién se le puede creer de una procuraduría o una fiscalía de Guadalajara que casualmente después de que termina el primer debate recién informan de este descubrimiento, que incluso si uno le cree a su informe, tenían que llevar ya varios días elaborándolo? Eso no se hace de un día para el otro. Pero insisto en algo, queda en tela de juicio, digo, por lo menos para quienes practicamos el psicoanálisis, de estudiar qué quiere decir hoy tener un lugar donde lo que se ha extendido para todos y cada uno es la falta de lugar, o que cualquier lugar es un peligro. Oye, o sea, tú ves en esto una cortina de humo fabricada específicamente para desviar atención sobre los resultados del debate. Mira, yo no soy partidario de la teoría del complot, como dice mi amigo de ya sabes quién. Pero lamentablemente en México se ha instalado en todos y cada uno de nosotros que no hay credibilidad en el otro. Eso es una moneda corriente que está instalado en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. A nadie se le ocurre, lamentablemente en México, no puede tener creencia o credibilidad, por ejemplo, en un informe de una fiscalía. Y entonces, ¿quién va a elaborar ese informe? Quizá vamos a tener que esperar que, como ocurrió en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el equipo argentino del equipo argentino de antropología forense pueda hacer algo. Yo no sé si se puede hacer algo con muestras que han sido corroídas por el ácido. Pero entonces, o sea, según los datos que salieron por ahí en algún medio de estos que no son muy populares, se decía que en los tinacos había restos de otros cuerpos, no solamente de los presuntos 3 estudiantes, aunque la fiscalía al dar estos datos pues da por cerrado el caso, ya no son desaparecidos, ya son asesinatos, ¿no? Entonces ya lo dio por terminado, ya no hay que investigar, ya se cerró el carpetazo. Mira, tu mismo comentario, Jesús, muestra una dificultad subjetiva. Por eso un analista puede hablar sobre eso, porque es estos jóvenes sufren el secuestro, sufren la tortura, sufren la muerte, sufren la disolución de sus cuerpos, justamente cuando ellos lo que estaban haciendo es desplegar un deseo de ellos, estaban haciendo una filmación en un lugar donde no había ninguna advertencia de que a ese lugar no se lo podía utilizar, pues había sido en una época rentado por un grupo de narcos. Pero es como si uno al caminar por la calle tiene que preguntar, ¿esta calle pertenece a este grupo de narco o a tal otro? ¿Puedo pasar por aquí? ¿No? O sea, lo que estoy... Bueno, no te olvides que la casa había sido de la tía de uno de ellos. Sí, pero yo creo que en este caso es secundario. El hecho de que la casa haya sido rentada por la tía de uno de ellos hace 2 años, no, porque eso sería como ahora no solamente estaban en el lugar equivocado, sino que tienen la culpa por haber ido a filmar sin hacer un catastro previo de la historia de la propiedad de esa cabaña.
A mí yo lo que rescato es que ellos estaban en ese lugar porque tenían deseo de hacer, el deseo de llevar a cabo una filmación, que para colmo, además, tengo entendido que está desaparecida, que las pruebas, los ejercicios fílmicos que ellos hicieron durante 2 días, no, bueno, yo no tengo noticias de que hayan aparecido. O sea, yo lo que trato de indicar es cómo esta cuestión del lugar equivocado introduce en la vida de cada uno de nosotros un desamparo que no se resuelve, está bien hacerlo, pero que no se va a resolver pidiéndole a la Comisión de Derechos Humanos, a la PGR, al presidente, incluso al próximo presidente. A hoy día tenemos que generar instancias para cuidarnos entre nosotros. Instancias que tengan que ver con cuidarnos aquellos que vivimos en sociedades donde se está instalando el lugar equivocado. Oye, otro dato es que no eran 3, eran 6, pero solamente fueron detenidos 3, a los otros 3 los dejaron ir. Sí, porque parece que los otros 3 se habían bajado antes de que los levantaran. Pero bueno, yo lo único que me interesaba poner el acento, aparte de rendirles un homenaje, un recuerdo. Ustedes saben que frente a muertes de este tipo, las palabras no sirven. Es algo que los analistas tenemos que estudiar. Se impone un límite de la palabra cuando reina el lugar equivocado. ¿Cómo se construyen lugares no equivocados? Bueno, yo creo que ahora nos toca a cada uno de los miembros de la sociedad construirlo sin esperar ni al próximo gobierno del ya sabes quién, ni a las próximas fuerzas de seguridad, sino, bueno, en concreto lo que hizo este obispo que tú mencionaste en Guerrero, que él se ocupó, él. Bueno, ahora nos toca a nosotros, a los jóvenes les toca generar sistemas de cuidado. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ok. Muy interesante comentario. Les mando un saludo a todos y cada uno de los miembros de la mesa. Disculpen si hablé demasiado. Nos vemos la próxima semana. No, está bien. Hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias, Hasta luego. Saludos. Saludos.